Hola chicos, nos encontramos nuevamente. Hoy vamos a aprender operaciones combinadas con potencias y raíces. Para ello se va a trabajar de la misma manera como operamos con las otras operaciones combinadas, en donde tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son las operaciones que se resuelven primero. Para ello vamos directamente a un ejemplo. Tengo la raíz cuadrada del número 81, a la cual le voy a multiplicar el número 3, más 32, dividido 2, menos 7, por 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Siempre primero, como siempre les digo, es importante dividir en términos. Para dividir en términos, ¿qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta las sumas y las restas. Entonces, si yo divido en términos esta cuenta, acá tendremos el primer término porque hay una suma, acá tendremos el segundo término porque es una resta, y llegamos al final. Esta cuenta tiene 3 términos. Acuérdense que cuando trabajamos con operaciones combinadas, comenzamos con 3 términos y debemos terminar con 3 términos. Bueno, dicho esto, ahora ¿cómo resolveríamos? Vamos a empezar con el primer término. Tengo una multiplicación y una raíz. Antes nosotros decíamos que primero teníamos que comenzar por la multiplicación. Ahora, cuando nosotros encontramos potencias y raíces, debemos resolver primero las potencias y las raíces. Por lo cual, primero voy a resolver la raíz. Y para ello, tengo que ver cuál es la raíz de 81. La raíz de 81 es 9. Y voy a multiplicar 3, porque esto no lo resuelvo, así que lo vuelvo a escribir. Vamos a ver qué se hace en el segundo término. En el segundo término, como ustedes verán, solamente tenemos una división. Nosotros ya sabemos que cuando tenemos una división se resuelve eso, no hay mucho para hacer. Me va a quedar 32 dividido 2, que es 16. Y vamos a ver qué pasa en el tercer término. En el tercer término, como en el primero, tengo otro cálculo que está antes de la multiplicación. Tengo una potencia. Entonces primero voy a resolver la potencia, ¿sí? Entonces me quedaría 7. ¿No? Y resuelvo la potencia. 2 al cuadrado es 4. Bien. Perfecto. Ahora, fíjense, si ustedes prestan atención, me quedó dividido otra vez en 3 términos. Resolvemos. En el primer término, ¿qué tenemos que resolver? La multiplicación. 9 por 3, ¿cuánto es? 9 por 3 es 27. En el segundo término no tenemos que hacer nada por ahora. Entonces me quedaría 16. Y en el último término tengo que resolver la multiplicación. Entonces me quedaría 7 por 4. 7 por 4 es 28. Bien. Como verán, otra vez lo mismo. Tenemos dividido o terminamos con los últimos 3 términos. Como no tenemos ni multiplicaciones, ni potencia, ni nada, lo único que debemos hacer es resolver la suma y la resta. Y este cálculo me daría 15. Bien. Este podría ser el ejemplo A. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora yo tengo, podría ser paréntesis menos 7 más 2 elevado al cuadrado más raíz cuadrada del número 16 más 8 por 6, voy a estirar un poquito más el arco de esta raíz, menos paréntesis menos 45 dividido 9 más 4 elevado al cubo. Bien, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer primero? Como siempre les digo, dividimos en términos. Para dividir en términos tenemos que tener en cuenta sumas y restas. Entonces, como verán, me va a quedar dividido también como el otro en 3 términos. Una vez que divido en 3 términos, voy a decidir qué resuelvo primero. Yo les decía que primero tenemos que resolver potencias y raíces. Pero ¿qué ocurre en el primer término? Tengo una cuenta dentro del paréntesis y la potencia está fuera del paréntesis, por lo cual
primero tengo que resolver lo que está adentro del paréntesis. Adentro del paréntesis, entonces tengo menos 7 más 2. Menos 7 más 2 es menos 5. ¿Sí? No lo voy a explicar porque esto ya lo hemos visto. Entonces dejo el cuadrado para después. Más. Fíjense qué ocurre acá. De nuevo. Dijimos que la raíz se resuelven primero. Pero ¿qué pasa? Dentro de la raíz hay cuentas. Entonces primero tengo que resolver las operaciones que están dentro de la raíz. Y después, por último, resolver la raíz. ¿Qué voy a resolver dentro de esta operación? Como tengo suma y tengo multiplicación, primero tengo que resolver sí o sí la multiplicación. Como no voy a resolver la raíz, la vuelvo a escribir y me va a quedar 16 más 8 por 6. Y 8 por 6 es 48. Bien. Y vamos a la segunda parte. Lo mismo que acá. Lo mismo que en el primer término. Tenemos una potencia, pero la potencia está afuera del paréntesis, por lo cual primero tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis, y adentro del paréntesis tengo una división y tengo una suma. ¿Qué voy a resolver primero? La división. Entonces me va a quedar menos 45 dividido 9, esto me daría menos 5 más 4 elevado al cubo. Bien, sigamos con nuestro siguiente paso. Ahora, ¿qué vamos a resolver? Acá tendríamos que resolver la potencia. Bien, entonces tengo menos 5 elevado al cuadrado. Primera regla. Todo número negativo elevado a potencia par me va a dar un número positivo. Por lo cual yo ya sé que este resultado va a ser positivo. Y 5 al cuadrado es 25. Lo vuelvo a repetir. Todo número negativo elevado a una potencia par me va a dar un número positivo. Ahora, resolvemos el segundo término. Todavía hay operaciones dentro de la raíz, por lo cual tengo que resolver la suma. Y voy a hacer 16 más 48. Y 16 más 48 es 64. Bien, vamos al último término. Todavía tengo que resolver algo dentro del paréntesis, por lo cual no voy a resolver la potencia. Yo tengo menos 5 más 4. Y menos 5 más 4 es menos 1 elevado al cubo. Bien, vamos a la última parte. Acá ya está todo resuelto, por lo cual vuelvo a repetir el número. Tengo que buscar la raíz cuadrada de 64, que como ustedes saben es el número 8, porque 8 por 8 es 64. Y tengo que buscar la potencia de menos 1 al cubo. Así como dije que un número negativo elevado a potencia par da un número positivo, un número negativo elevado a potencia impar me va a dar negativo. Por lo cual, este 1 va a ser, o sea, menos 1 elevado al cubo me va a dar menos 1. Pero fíjense qué pasa. Fuera del paréntesis yo tengo menos. Entonces acá tengo que usar la regla de signos. Menos por menos es más. O sea, que de la unión de estos dos números voy a obtener una suma. Y me va a quedar más 1. Es re importante que esto siempre lo hagan paso a paso para no equivocarse. Y ahora resolvemos directamente el último piso de nuestra operación. 25 más 8 más 1 me daría 34. Y así resolvemos las operaciones combinadas con potencias y raíces. Importante, separar en términos. Segundo, resolver las potencias y las raíces cuando no tengan operaciones dentro de ellos o no haya paréntesis. Después las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, las sumas y las restas. Espero que les haya servido.